lectura de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este miércoles 27 de abril, el poder conectarnos nuevamente para nuestra lectura del día. Ahí vamos conectándonos. Qué gusto de verles, a los que están escribiendo en la caja de comentarios. Pueden poner ahí sus preguntas si las tienen. Y sí, gracias por responder. Ahí me están escuchando. Pueden también seguir compartiendo la transmisión con sus contactos o quienes ustedes creen que va a ser siempre de utilidad a la escritura. Vamos avanzando. Mi nombre es Pablo Duque. Estoy acá en Ecuador. Y para mí es un gusto el poder estar con ustedes en este día. Y entonces, un poquito les cuento de mí. Soy casado, tengo 2 hijos. Ministerialmente, mis dones son el servicio, la enseñanza, el discernimiento. Así que eso me dedico mucho al voluntariado acá en Propósito Global, que es una entidad misionera. Soy miembro de este ministerio. Actualmente estamos, eso también les quería contar, que estamos buscando una iglesia acá cerca del valle. Por tema de salud ya no puedo viajar mucho, pero estamos como familia buscando acá, así que si ustedes pueden orar, les agradecería mucho. Estamos en eso como familia. ¿Qué más? Así que nada, si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer. Como les decíamos, hoy tenemos la lectura de la Biblia y vamos a seguir el segundo libro de Samuel, ¿sí? Lo vamos a estar leyendo 3 capítulos, ¿sí? Vamos a usar la versión Reina Valera de 1960 o a su vez también la versión la Biblia de las Américas para tener mayor sincronía con lo que vamos leyendo. También vamos a hacer una oración para empezar, ¿sí? Encomendar este tiempo en las manos del Señor y agradecer por sus vidas también. Oremos. Señor bueno, gracias Padre. Te damos por este maravilloso día, este maravilloso tiempo que nos permite reunirnos, Señor, como hermanos a través de este medio virtual, Señor, esta tecnología que la usamos para glorificar tu nombre, para seguir creciendo, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor. Hasta incluso por lo que a veces no nos parece que está bien, Señor. Pero gracias te damos, Señor. Te pedimos que en esta tarde, en esta noche, para quienes lo están viendo en otro lugar o los que están viendo en la mañana, Señor, pues que tu espíritu los siga acompañando, Señor, que tu espíritu los siga iluminando, Señor, que uses a mí,
mis palabras para poder leer tu palabra y poder dar un mensaje, Señor, de un comentario, una reflexión de que nos dé vida, Señor, que nos ayude a entender lo que a ti te agrada, Padre. Eh, Gracias por este tiempo, porque estamos alrededor de tu palabra, invocamos tu nombre, tu bendición, Señor, y gracias por este lindo día y este hermoso ministerio, Señor, que estamos siendo parte. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Así que por favor vayan alistando su Biblia. Quienes la tienen electrónicamente también la pueden ir eh, conectando, prendiendo. Como les decía, vamos a estar en el libro, el segundo libro de los Reyes. Me parece que dije Samuel, pero estamos en el libro de los Reyes. Acá estamos. Segundo libro de Reyes. Segundo libro de los Reyes, y esta es la historia de los reyes de Israel. Vamos a estar leyendo los 3 capítulos, pero vamos a leer el primer capítulo y vamos a hacer una pausa, una reflexión. Vamos a tratar de sacar un poco de principios, de esencia de cada capítulo, así que vamos a ir leyendo cada capítulo, hacemos una pausa, una reflexión y continuamos, y al último, pues cerramos con una conclusión. ¿Listo? Entonces, me acompañen por favor con su vista. Eh, la escritura dice así, libro de Reyes, capítulo 19. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová, tu Dios, todas las palabras de Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente, y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. E Isaías les respondió: así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Verso 8. Y regresando el Rabsacés halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis, y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, ¿y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones de mis padres, que mis padres destruyeron? Esto es, Gozán, Aram, Resef, y los hijos de Edén que estaban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequiel las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová,
que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora, pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado, y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y he bebido las aguas extrañas. He secado con la planta de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde tiempo antiguo yo lo hice, y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montón de escombros. 26. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Habla el Señor. Y verso 29. Y esto te daré por señal, oh Ezequías: este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año de lo que nacerá de suyo. Y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis del fruto de ellas. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado en la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada. Y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Hasta aquí este primer capítulo 19. Vamos a hacer una pequeña reflexión, lo más práctica que podamos, porque como decimos siempre, el texto bíblico es muy rico y es muy, muy profundo. Pero en este segundo libro de Reyes, un poquito para entender el contexto histórico, porque para nosotros siempre va a ser importante que somos lectores de la Biblia, que nos gusta estudiar la escritura, tenemos que hacernos algunas preguntas, y una de estas es,
en qué contexto pasó esto. Esto que está siendo escrito, si bien es palabra de Dios y trasciende todos los tiempos, también es dueña de una cultura, de un tiempo específico, eh, de un idioma. Y cuando decimos también de la cultura, estamos hablando de muchas cosas, ¿no? De costumbres, de comida, de situaciones, de dichos. Digo esto porque esto nos ayuda a entender un poco lo que estaba pasando en ese tiempo. En este contexto, para entender un poco, podemos decir que es una época muy triste. Este capítulo 19, bueno, y en general, esta época es la época de los reyes de Israel, ¿sí? Para quienes han estado en constante lectura de la Biblia con todos nosotros, tenemos que recordar que estos libros de los reyes narran, ¿no es cierto? Narran lo que sucedió con cada uno de estos reyes y cómo Dios fue intercediendo en esto. Digo que esta época es bastante triste porque este mal llamado pueblo de Israel o este pueblo de Dios al cual Dios se le reveló, eh, pues hace algo en contra de Dios. Para quienes estuvieron siguiendo, digo, cuando leyeron el primer libro de Samuel, el capítulo 8, del verso el 1 al 11, podrán entender por qué digo que hicieron el pueblo de Dios, el mal llamado pueblo de Dios, hizo algo en contra de Dios. ¿Y a qué me refiero exactamente? Es a que en primera de Samuel 8, del 1 al 11, el pueblo de Israel hace algo terrible. Si lo pueden anotar para quienes están eh, con su cuaderno, con sus apuntes, lo, lo pueden ir anotando. Primera de Samuel 8, en donde la escritura cuenta que el pueblo le dice a Samuel, mira, queremos tener un rey como tienen las otras naciones. Y indirectamente lo que está diciendo ahí el pueblo es que no quieren que Dios sea su rey, sino que quieren eh, un Dios, un rey humano que los gobierne. Y digo que esto fue algo terrible porque este pueblo, este mal llamado pueblo, se fue en contra de Dios. Y a partir de ese momento se puede decir que hay un juicio de Dios, ¿sí? Hay un juicio de Dios, de parte de Dios, eh, por haber este pueblo querer desechar a Dios, algo que no podemos hacer los humanos, pero que en nuestra rebeldía a veces lo intentamos. Y obviamente el más perjudicado siempre será el ser humano, ¿cierto? Algo también para entender este contexto donde hay un juicio, algo que nos ayuda a entender por qué suceden las muertes, por qué suceden las guerras, por qué hay, a pesar de que los hijos de Dios están en obediencia, a veces hay pruebas. Es porque también desde Génesis 3, este capítulo de Génesis, es uno de los más importantes en donde quienes ustedes lo han podido leer saben que ahí entra el pecado y absolutamente se transgrede todo, ¿no es cierto? Todo se altera, eh, de modo que ya nada va a ser bueno como fue al comienzo cuando Dios dijo, cuando Dios creó. eh, Cuando Dios formó al hombre y a la mujer perfectos en Génesis 1 y 2, a su imagen y semejanza. Pero Génesis 3 altera todo, genética, um, comunicación entre seres humanos, viene la muerte, vienen enfermedades, la misma creación es alterada, y en fin, todo se transgredió. Eh, para entender un poco también este contexto, podemos anotar en el Nuevo Testamento, en Romanos, el capítulo 1, desde el verso 18, nos ayuda a entender también por qué es que está pasando todo esto, por qué
en ese tiempo hubo muertes, ¿no es cierto? Y en Romanos 1:18, voy a tratar de leer un poquito, pero de tarea les quedará a ustedes leer hasta un contexto de más abajo. En el verso 18, en Romanos 1 dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se les ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Esto es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, dice el verso 22, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces, verso 24, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Wow, y si lo podemos seguir leyendo, si tuviéramos un poco más de tiempo, podríamos dar más evidencia de lo que pasaba y lo que pasa hasta ahora. En esta época de los reyes es muy parecido a nosotros. Wow, el error está alejarse de Dios, ¿no es cierto? Pero antes de ir avanzando y tenemos que entender este contexto de por qué todo esto malo estaba sucediendo en esta época de los reyes, con el mismísimo pueblo de Israel, todo lo que sucedía, ¿cierto? Bueno, hay mucho más para decir, pero por el tiempo no puedo alargarme más. Quiero centrarme un poco en este capítulo 19, en donde vamos a sacar algunas cositas. Que dice, ¿qué podemos ver en este capítulo 19? Una, que hay un juicio de parte de Dios, que Dios mismo está hablando a través de su profeta. Acordemos que en ese tiempo Dios hablaba a través de su creación, como conocemos en teología la revelación general, pero también a través de los profetas. El profeta era el que hablaba en nombre de Dios, en el Antiguo Testamento, básicamente, ¿no? Hoy tenemos la escritura que ya nos habla directamente. ¿Qué más podemos ver en este capítulo 19? Que en este juicio hay muerte, hay dolor, hay llanto, hay crujir de dientes. Toda la creación, como hemos dicho, sufre dolores de parto por derramamiento de sangre y por todo lo que estábamos viendo y lo que vamos a seguir viendo. Este capítulo es muy triste para el ser humano. ¿Por qué? Porque hay básicamente desobediencia. Desobediencia, y aquí tenemos que remarcar esto, porque hay serias consecuencias para la desobediencia. Siempre se ha dicho que somos dueños de nuestras decisiones, pero lo que no somos dueños somos de las consecuencias de nuestras decisiones. De modo que es importante saber tomar buenas, correctas, adecuadas, saludables decisiones para que las consecuencias también traigan un fruto que agrade a Dios, que glorifique a Dios, que revitalice al ser humano, al prójimo y a la creación, ¿no es cierto? Así que lo que pasa en este capítulo 19 hay una desobediencia. Eh, se ha dicho que las palabras guían o mueven a las personas, incluyendo a niños, jóvenes, pero algo hay más fuerte que las palabras, que son los ejemplos. Los ejemplos, como se ha dicho, son los que transforman, son los que convencen, los que guían a nuevas generaciones para que vayan en un camino adecuado. Y vamos a seguir viendo en estos capítulos acerca de esto. Entonces, este capítulo 19, decimos que aquí los reyes desobedecen a Dios, ¿no es cierto? Y estos reyes también van a seguir guiando mal a su familia y por ende guiando mal al pueblo a hacer lo malo delante de este Dios que lo único que quiso es que seamos buenos, que andemos en su obediencia, en su voluntad. ¿No es cierto?
Vamos a continuar con el verso 20, por favor, que se nos va el tiempo. Segunda de Reyes, capítulo 20. En aquellos días de Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Um, me perdí. Eh, Ya. Verso 12. En aquel tiempo, Merodac, Baladán, hijo de Baladán y rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes de Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros: plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces, verso 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Verso 20. Los demás hechos de Ezequías y de todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Este es el capítulo 20. Y un poquito haciendo una reflexión también de este capítulo, en este que haremos. Pues bueno, lo que hace el rey, ¿no es cierto? Se arrepiente, dice que vuelve su rostro hacia la pared y él hace una oración, ¿no es cierto? Diríamos es como una oración de arrepentimiento que muchas veces la hacemos para acercarnos nuevamente a Dios, tal vez para restablecer la relación que tenemos con Dios, que se vio afectada por el pecado, obviamente. Entonces, este capítulo 20
vuelve el rostro a Dios, el rey. El Dios tiene misericordia, vemos misericordia, que es misericordia, pues que no le da lo malo que se merece, sino le da algo bueno, algo mejor, ¿no? Por eso es que al rey le prolonga la vida biológica en esos tiempos. Algo muy importante, hermanos, que el momento de estar leyendo estos capítulos vino a mi mente y que he estado estudiando mucho es acerca de los 10 mandamientos. Sí, yo sí quisiera que ustedes la cojan de tarea y que puedan leer los 10 mandamientos. Acuérdense, podemos encontrarlo en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5. Ahí encontramos los 10 mandamientos y ahí vamos a entender mucho de las cosas am, que, que dejó de hacer el pueblo de Israel y que nosotros también dejamos de hacer, y que por eso continúa el juicio que estamos viendo en este libro de Reyes, y que también para nosotros eh, estamos en un tiempo difícil, ¿no es cierto? Entonces, algo importante que leímos en este capítulo 20, en el verso 6, que yo quisiera que lo remarquen, es que dice que Dios lo hará por amor a sí mismo. Ese es un punto muy clave, un versículo muy, muy importante, porque Dios es lo más importante que existe, más que los humanos, más que todo lo creado. Entonces dice Dios que a pesar de que hay un juicio, pero Él tiene misericordia, Él lo hace por amor a sí mismo y también por amor a David. Pero cuando en ese verso 6 dice a David, lo que se refiere es a su promesa, a la promesa que hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, más que a David mismo, porque David también hizo lo malo. Quiere decir que Dios es fiel a su promesa, es fiel a su promesa porque en Él mismo cohabita toda la plenitud, todo el amor, todo lo necesario para seguir. Así que en este verso 20 también vemos que sigue y seguirá el juicio de Dios, ¿no es cierto? Una manera de entender un poco a este rey Ezequías es que él era egoísta, se amaba a sí mismo. Ahí también es indiferente. Esto de indiferencia también es un pecado, es como no saber hacer lo bueno y no hacerlo, es pecado también, como en estos tiempos también se vive mucha indiferencia incluso de los hijos de Dios, incluso del pueblo de Dios. Y es triste realmente, pero es muy cierto, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es que tratamos de identificar a Ezequías en este tema de que es egoísta o es indiferente? Porque nosotros también debemos ver si estos pecados están habitando en nosotros. ¿Para qué? Para corregirlos, obviamente, para hacer más disciplinados en hacer lo bueno que sabemos, que lo que Dios nos enseña, que lo que los mandamientos nos enseñan, ¿sí? De los 10 mandamientos, los 4 primeros tienen que ver con Dios, los 6 últimos tienen que ver con el ser humano, con las relaciones del ser humano. El, el, el sexto mandamiento, que es el no matarás, es el que debemos tener en cuenta para quienes vemos a veces a un Dios que manda a matar o que Él mata. Pero aquí hay un punto teológico, digo yo, porque es Dios el que da los 10 mandamientos. El tema es cómo el humano los interpreta. Ese es el tema, ese es el gran tema también de nuestros tiempos. ¿Por qué hay mucha discordancia? ¿Por qué hay enemistad? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas cosas? Porque es cómo estamos interpretando el texto bíblico. Y aquí sí tenemos que ser muy honestos para buscar una correcta interpretación. Lo que la Biblia dice, como decía Spurgeon, hay que abrir la Biblia y la Biblia es como abrir la reja de un león. Am, ella se va a defender sola. Ella tiene su propia interpretación. Que el Señor, el Espíritu Santo también nos siga ayudando en una adecuada interpretación. Y para avanzar, porque el tiempo se nos va, el tiempo uno de nuestros enemigos ahora, vamos a leer el capítulo 21, que es corto, y la escritura dice así. De 12 años era Manasés cuando empezó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jepsiba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová.
según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, y como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo. Yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Básicamente son los mandamientos los que están ahora. Verso 9. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Verso 16b. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió no están en los libros de crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. De 22 años era Amón cuando empezó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue eh, Mesulemet, hija de Arús, de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos que en su padre anduvo, y sirvió a los ídolos de los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías, su hijo. Hasta aquí hemos avanzado. Eh, Gracias por todos los que están todavía ahí conectados. Ah, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre este último capítulo y una conclusión también que es corta pero importante. El capítulo 21 nos llama mucho la atención de este rey joven que no propuso conocer personalmente a Dios, no tuvo una relación personal con ese Dios de sus antepasados, el único Dios verdadero. En los primeros 9 versículos se hace una síntesis de lo mal que actuó este rey. Desde el verso 10 de este capítulo 21 hasta el verso 16, vemos que el juicio sigue en pie de parte de Dios, un juicio inminente. El 12 dice, parafraseando, el que tiene oído para oír, que oiga.
Y como conclusiones, vamos a decir que eh, cómo estamos oyendo nosotros, cómo estamos no solo oyendo, sino también cómo estamos escuchando, cómo estamos poniendo atención, las prédicas del pastor, la lectura de la Biblia, cómo estamos poniendo atención a los 10 mandamientos, cómo estamos poniendo en práctica lo que Dios nos ha enseñado en hacer lo bueno y también en los mandamientos, en no hacer lo malo. Eso es muy importante y eso sigue muy vigente. Entonces, esa palabra fue muy importante para ese tiempo, pero también para nosotros, para evaluarnos cómo estamos personalmente, porque la relación con Dios es personal. Tenemos este libre acceso para hacer también nuestras oraciones diarias, para pedir perdón por los pecados, apenas lo cometamos, porque a veces somos tan duros como seres humanos todavía. Am, Así que una conclusión es que tenemos que volver a esos 10 mandamientos. eh, Como dije, están en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5. eh, Tenemos que volver a pegarlos en la pared de nuestras casas. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. am, Tenemos que enseñar a toda la gente que está a nuestro alrededor. am, Estos mandamientos son buenos. La vida en Dios es buena, ¿no es cierto? Y sobre todo estos 10 mandamientos tienen que estar clavados en nuestro corazón y atados en nuestra mente, para que cuando la carne, el enemigo o el sistema del mundo o Satanás quiera hacernos caer, pues estemos firmes y no violemos las leyes de Dios y no transgredamos y no afectemos a nuestros seres queridos. ¿Sí? Así que la conclusión es que debemos ser discípulos de Jesús. Esa es la clave. Esa es la clave, ser un verdadero discípulo. Un discípulo es un seguidor, uno que se esfuerza. Obviamente no va a ser como Jesús, porque Jesús fue único, pero sí querernos parecer a Él. Ese debe ser nuestro anhelo, el vivir de todo lo que estamos aprendiendo, vivirlo. Así no es fácil, pero sí se puede, sí se puede. Entonces, para ir terminando, Jesús, el Señor en el Nuevo Testamento, en Mateo, este Evangelio, según San Mateo, capítulo 5 del verso 17 al 20, Jesús dijo, no, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Jesús dijo, vine para darle un verdadero significado. Solo Jesús va a ser el único que pudo practicar a la perfección la ley, a la perfección lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque Jesús también fue 100% Dios, como fue también 100% humano. Así que si usted no es un seguidor de Jesús, empiece a buscarlo. ¿Dónde lo va a encontrar? En la Biblia, en la Escritura, de Génesis a Apocalipsis, pero si quiere algo más central, los Evangelios. Ahí va a encontrar a Jesús y usted va a ver que Jesús es muy diferente a todo lo que los humanos a veces nos muestran de Dios. A Él seguirlo, a Jesús. Y si usted es un fiel seguidor de Jesús, pues qué emoción, qué gozo, qué alegría. Siga adelante esforzándose que va a tener su recompensa. Que Dios es fiel con cada uno de los que son fieles. Así que esta vida de vivir en Jesús, de vivir en Dios, de leer la Escritura, es una vida en libertad, es una vida abundante, como la dijo Jesús y la narró en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Am, Así que yo le animo a que siga adelante, que no decaiga, que si está pasando por problemas, nos cuente, podemos seguir orando y adelante, adelante que el Señor está con nosotros y Él ha sido su promesa, eh, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Estamos en el hueco de su mano y eso debe a veces bastarnos para alejar todo miedo. Así que vamos a orar para terminar. Señor, gracias te damos por este tiempo, Padre, que
hemos podido meditar en tu palabra, Señor, y que tú nos has guiado a entenderla, Señor. En estas varias promesas, en estas varias luz que nos da, Señor, a vivir en piedad, a vivir en armonía, Señor. A entender que no te gusta derramar sangre, Señor, a entender que estos 10 mandamientos están todavía ahí vigentes para nuestro bien, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar todavía con vida, Señor, para los que nos has sanado del COVID en muchos casos, Señor, que nos has prolongado, Señor, la misericordia. Pero ¿con qué propósito? Pues con el propósito de que hagamos lo adecuado, lo correcto, que no tengamos enemigos en lo que a nosotros nos compete, que podamos pedir perdón y ser perdonados, que nos acerquemos, Señor, a la gente que ha hecho bien con nosotros y seamos gratas, que tengamos esa gratitud con esas personas. Gracias, Padre, por enseñarnos maravillosas cosas que las podemos leer y las podemos entender. Ahora, Señor, que vamos a terminar este tiempo, que, Señor, que las podamos poner en práctica, Señor. Eso te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, Señor. Y gracias por este tiempo que hemos podido leer tu palabra. Señor, gracias por todo. Nos despedimos de esta reunión, Señor, pero más no de tu presencia. En el nombre tuyo, Santo, oramos. Amén. Y amén. Y gracias, hermanos, por estar con nosotros. Hasta el día de mañana. Que el Señor les bendiga. Amén. Chao. Él es fiel.